Damos la bienvenida al coronel Lucio Gutiérrez. Él fue presidente de Ecuador. Ha sacado adelante su carrera política con la formación y el mantenimiento de Sociedad Patriótica, partido que aún se encuentra entre los cuadros de partidos, movimientos de Ecuador. Quisiéramos analizar un poquito la situación actual, coronel Gutiérrez, empezar con esta situación que se ha dado en un operativo de Sucumbíos, supuestamente con apoyo de fuerzas militares de los Estados Unidos, o por lo menos con servicios de inteligencia. El asunto es que hay una colisión frontal entre la narrativa del éxito estratégico difundido por los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos y los hallazgos fácticos en el terreno que han sido denunciados en un artículo del prestigioso diario The New York Times. ¿Cómo mira usted esta situación? A ver, primero, y creo que lo más importante es que luego de una investigación independiente, imparcial, prolija, detallada, si es que hubo equivocación y se afectó a personas inocentes, el Estado ecuatoriano tendrá que realizar la reparación integral del daño ocasionado. Si es que las personas, como sostiene el gobierno, tienen vínculos con grupos de delincuencia organizada, bueno, pues tendrán que ser sancionados. Ahora, si es que ocurre lo primero, tampoco podríamos decir que es el fin del mundo. Ustedes saben, amigos ecuatorianos, que no solamente en la Segunda Guerra Mundial, en el último ataque que Estados Unidos e Israel realizaban a Irak, varios aviones norteamericanos fueron derribados por fuerzas propias, por estas faltas de coordinación que una operación de esa naturaleza conlleva. Entonces, pudo haber habido información no precisa, información equivocada, y les llevó pues a un ataque igualmente equivocado. Por eso decía que lo más importante es realizar una investigación totalmente independiente y el gobierno debe tener la entereza para reconocer si es que ha cometido un error gravísimo, un error que le lleve pues a una reparación integral. Ahora, Creo que claro, lo que eso usted debería ser señala lo es más que importante. errores se pueden cometer. Son errores sumamente graves, por supuesto, pero se pueden cometer. Pero el asunto es mantener algo, si es que me refiero a una línea de información que aparentemente es muy diferente de lo que ha sido la realidad que se ha tenido y hay el tiempo de comprobar. No se diga para la gente, para los hombres que estuvieron en el escenario, si es que lo han hecho días después un equipo de periodistas. ¿Cómo interpretaría usted lo que parece ser una decisión del gobierno de Daniel Noboa de ejecutar este operativo militar en el 3 de marzo de 2026, de darse los hechos como aparentemente se han dado y de mantener esta discrepancia con lo que son estos informes de una prensa con credibilidad reconocida? Y primero, como usted menciona, pues es un diario de Estados Unidos respetable que generalmente pues sacan información a veces que les ha disgustado a los propios gobiernos norteamericanos. En este caso, pues el gobierno ecuatoriano sostiene una narrativa diferente, pero a más de que es un diario con bastante credibilidad, lamentablemente, en cambio, el gobierno ecuatoriano ha perdido credibilidad porque ha tapado muchas cosas, porque protege varios errores del gobierno, porque solamente se ha dedicado a sancionar y a perseguir a opositores políticos y los propios errores del gobierno de alguna manera los detiene, de alguna manera no permite que haya una investigación contundente, rápida, eficaz, como reclamamos todos los ecuatorianos. Me refiero, por ejemplo, a los casos de Progen, me refiero, por ejemplo, al caso Hellsville, al caso Austral, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la compra fallida de 92 hectáreas en la provincia de Santa Elena, en donde se hubiera estado utilizando testaferrismo por parte de una funcionaria alta del gobierno
del presidente Daniel Noboa. Esta falta de veracidad, esta opacidad en las investigaciones han generado pérdida de credibilidad por parte del gobierno y eso aumenta las dudas y la posibilidad de que efectivamente lo que se denuncia en el periódico Washington Post o New York Times, perdón, pueda realmente ser lo que ocurrió en esa operación militar combinada Ecuador con el apoyo de Estados Unidos. ¿Usted, cuando fue presidente de Ecuador, llegó a algún tipo de circunstancia en la cual sintió una presión política internacional que le pudo llevar a una situación de alguna manera paralela o similar? ¿Considera, en otras palabras, usted que existió presión política internacional, particularmente de Estados Unidos, para mostrar resultados inmediatos contra el narcoterrorismo? Yo no sentí esa presión y no la hubiera aceptado, por supuesto. Yo sostengo que en mi gobierno hubo bastante libertad de expresión. A ratos hubo hasta libertinaje. Por ahí un periodista o un pseudo periodista de una radio llamada La Luna en la ciudad de Quito insultaba de una manera procaz al presidente de la República y jamás cerramos ese medio de comunicación. Algunos actores políticos se rebasaban de los límites de los insultos al presidente de la República y jamás hubo persecución. Entonces yo no hubiera permitido que haya una presión para distorsionar la verdad, como parecería que hoy está ocurriendo. Al menos se nota que hay un gobierno que trata de acaparar todos los poderes del Estado, que trata de controlar no solamente a la justicia, que presiona a los medios de comunicación, que presiona para que periodistas que le son incómodos salgan de esos medios de comunicación. Y esto obviamente que los ecuatorianos tenemos que denunciarlo. Esto es algo que no debemos permitir Ujú. los ecuatorianos de bien. Ahora, en su época, Coronel Gutiérrez, recordamos varios episodios de militarización que se dieron en las fronteras, que entiendo es parte del día a día en los gobiernos, por temas de seguridad nacional, por temas delincuenciales. ¿Observa usted paralelismos entre estos operativos que se dieron en su época con este operativo hoy en conflicto? Mire, yo hace poco, hace un par de semanas, como parte de una investigación, estuve en El Salvador, en los mismos de Estados Unidos y también en Panamá. Y, por ejemplo, fui un poco a investigar por qué Panamá, de ser uno de los países más inseguros del mundo, en unos cuantos años ha pasado a ser uno de los países más seguros del mundo. Y el tema definitivamente no es hacer lo que está haciendo el actual presidente de la República solamente, es decir, utilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Se requieren otras patas para que la mesa tenga seguridad. Se requiere, por ejemplo, una profunda transformación en el tema de justicia. Yo propuse hace más de 2 años en la Asamblea Nacional la cadena perpetua para políticos ladrones de fondos públicos, para jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a los sicarios, para los asesinos, sicarios, violadores, y que los presos trabajen para pagar por la comida y se rehabiliten. Y justamente en esos días que visitaba El Salvador, el presidente Bukele impulsaba con bombos y platillos la cadena perpetua para una parte de la propuesta que yo había presentado hace más de 2 años. Solamente en El Salvador se impulsaba la cadena perpetua para sicarios, para terroristas, para asesinos, para violadores y, repito, pues realmente era casi una fiesta nacional. Pero hoy Mientras se que aquí una propone en El propuesta Salvador, mucho más, incluso para jóvenes y muy jovencitos y niños. ¿Y está usted de acuerdo con eso? cuando estuve en la Asamblea Nacional y justamente en la Comisión de la Niñez, yo proponía que se deben castigar los crímenes por el delito y no por la edad, porque tan criminal, tan asesino, tanto dolor causa en una familia el criminal de 14 años como el criminal de 20 años. Ya vimos aquí mismo en el Ecuador, algunos asesinos de 13, de 14 años fueron liberados por jueces
y a los pocos días estaban asesinando a otras personas. Entonces, definitivamente, si queremos cambios profundos en el Ecuador, tenemos que ser radicales en la aplicación de normas, pero ¿Usted, coronel utilizar las Fuerzas Gutiérrez, Armadas. coincide en términos generales con el estilo Bukele para combatir a la delincuencia? Sí, coincido en términos generales, pero yo comentaba que tampoco lo que se está haciendo en El Salvador es completo. La pata tiene 4 o 5 patas para que tenga una seguridad completa, es decir, a más de utilizar a Fuerzas Armadas, a más de hacer una profunda transformación en temas de justicia, porque la severidad de la sanción es lo que le puede reaccionar a la persona, y eso es lo que queremos en el Ecuador con la cadena perpetua. También se requieren profundas reformas económicas, porque si no se le da alternativa a la población, si a la población no se le da empleo, no se le da una oportunidad, podemos tener cadena perpetua, pena de muerte, podemos tener 100.000 militares en las calles, que si la gente no tiene de qué comer, va a delinquir. Y yo vengo proponiendo, por ejemplo, convertir No. al Ecuador en lo que es ahora Panamá, Ya, un pero centro antes de financiero alejarnos internacional. del tema y de hablar de proyectos a futuro, coronel, ¿qué opinión le merece a usted la contradicción entre la versión oficial de que se trató de un campamento narcoterrorista y la versión civil y periodística de una granja lechera? Bueno, realmente es algo que sí afecta a la imagen del país, es algo que afecta a la credibilidad del actual gobierno, es algo que nos afecta y nos preocupa a todos los ecuatorianos, porque sería gravísimo que desde el gobierno se estaría mintiéndole no solamente al Ecuador, sino al mundo entero. Es por eso que el gobierno debería priorizar la investigación totalmente independiente, por ejemplo, una comisión de la Asamblea Nacional multipartidista debería realizar una investigación exhaustiva para decirnos la verdad a los ecuatorianos, por más dura que ésta sea, para que el gobierno, si se equivocó, si cometió un error, comience a recuperar algo de credibilidad, reconociendo el error ¿Qué y dice, realizando la reparación integral a las víctimas. qué dice coronel Gutiérrez, el manual de procedimientos del ejército ecuatoriano en cuanto a verificación de informes de inteligencia? A ver, primero es fundamental tener inteligencia. La información no es inteligencia. La información tiene que ser procesada y cuando se convierte en inteligencia le sirve al comandante de una operación militar para tomar una decisión, como en este caso, bombardear a una granja. No se puede por simples indicios o solamente por tener protagonismo en los medios de comunicación atentar contra personas que a lo mejor son inocentes. En todo caso, pues estamos también juzgando, adelantándonos a lo que realmente puede haber ocurrido por una información de un periódico de los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos dos informaciones, una del gobierno ecuatoriano y otra del medio de comunicación de los Estados Unidos. En el equipo Entonces el gobierno no periodístico puede. hubo periodistas de Ecuador también. Sí, y con mucha mayor razón. Y deben ser los periodistas ecuatorianos los que posiblemente informaron a este periódico norteamericano. Entonces el gobierno no puede hacerse de oídos sordos como en otras ocasiones cuando se le ha dicho al gobierno que esté equivocado, cuando se le ha dicho al gobierno que reaccione. Y el gobierno pues obviamente no escucha. Ese es un problema gravísimo. Tenemos un gobierno a veces arrogante, a veces caprichoso, que por ejemplo el tema que algo comentamos sobre la frontera con Colombia en el Carchi, que está cerrada por capricho, por no dialogar, por querer mantener una posición equivocada por parte del presidente de la República que está perjudicando a los carchenses y a muchos ecuatorianos. Coronel Aquí Gutiérrez, también si las el cosas gobierno se han debe dado investigar. como narran los periodistas, si es que eso se comprueba que es una realidad, ¿qué responsabilidad tendría el Estado ecuatoriano frente a los abusos denunciados por civiles, por trabajadores campesinos? Bueno, esto sería un delito de Estado.
Y el gobierno, como lo dije al inicio de la entrevista, tiene que hacer la reparación integral, tiene que pedir disculpas, tiene que reconocer el error, tiene que comprometerse a no volver a cometer estos abusos solamente por protagonismo, tal vez por recuperar popularidad, porque esto es gravísimo, pero es mucho más grave si es que el gobierno trata de tapar la verdad, porque la verdad más temprano que tarde se la va a conocer. En Se este momento mismo dice, ya el gobierno. se dice también, coronel Gutiérrez, de que no fue una acción conjunta con fuerzas militares de Estados Unidos, que Estados Unidos limita su colaboración a inteligencia y también a propaganda, pues se tienen objetivos comunes de comunicación. ¿Qué lectura hace usted de esta participación estadounidense? Yo veo siempre positiva la colaboración internacional porque estamos hablando de delitos transnacionales. El narcotráfico, estos grupos de delincuencia organizada tienen cooperación internacional. Hablando del narcotráfico, la droga viene de Colombia, de Perú, de Bolivia y del Ecuador se transporta a México, Estados Unidos, a Europa. Entonces es obvio que la comunidad internacional debe cooperar. No puede solamente el Ecuador destinar recursos para combatir al narcotráfico, que sí lo tenemos que hacer por ética y también por proteger a nuestro país, pero más afecta a otros países que al Ecuador. ¿Usted Entonces sí debe haber coincide esta en cooperación que en la frontera internacional. ecuatoriano-colombiana hay una simetría en cuanto al esfuerzo que hace Ecuador con respecto al de Colombia? Bueno, según las denuncias del Ecuador, el gobierno colombiano no estaría cooperando, no estaría colocando en la misma proporción que coloca el gobierno ecuatoriano militares los colombianos en su respectiva frontera. Ese es el reclamo ecuatoriano. Pero las cosas se solucionan dialogando, no actuando por capricho, no colocando aranceles y luego incrementando esos aranceles cuando eso afecta gravemente a una provincia. La provincia del Carchi económicamente casi que está devastada. No tienen fuentes de empleo, ellos se mueven en base al comercio y esto afecta a otras provincias y muy pronto vamos a tener un desabastecimiento de medicinas, por ejemplo. Yo sé que el presidente ha dicho podemos comprar de otro país, pero hasta que lleguen de otro país, hasta que las cosas se formalicen, se viabilicen, va a pasar tiempo y el pueblo ecuatoriano va a sufrir cuando se puede solucionar dialogando. Y creo que eso es lo que le falta al presidente ecuatoriano. No dialoga y eso es falta de experiencia. Coronel La Gutiérrez, inexperiencia del presidente le hace cometer esos errores. ¿hasta qué punto esta dependencia de la narrativa norteamericana compromete la soberanía militar ecuatoriana? Bueno, la narrativa tal vez del periódico norteamericano afecta a la imagen del país, porque se está cometiendo un error muy grave, un error gravísimo, si es que lo que informa el periódico es cierto, porque todavía el gobierno no ha aceptado. Entonces el gobierno ecuatoriano, insisto, debería lo más rápidamente posible propiciar, si cabe el término, una investigación inclusive multinacional, porque está en juego el honor nacional. Y si realmente, como dice el gobierno ecuatoriano, es gente que de alguna manera está conectada a los grupos de delincuencia organizada en el Ecuador, bueno, el gobierno actuó bien, pero si como se denuncia, se equivocó, el gobierno tiene que reconocer y lo más rápidamente posible. No ¿Qué pueden riesgos, hacerse de oídos sordos. qué riesgos ve usted en que Ecuador, con este énfasis que se está poniendo desde Washington en esta coalición que tiene que actuar en varios países de latinoamericano, vaya a convertirse nuestro país en un escenario de operaciones simbólicas que favorezcan a aliados internacionales? A ver, tenemos un enemigo gravísimo que son estos grupos de delincuencia organizada, que estos grupos de delincuencia organizada no podían haber llegado al poder que tienen en la actualidad sin el apoyo político. Definitivamente aquí hay mafias políticas
que han permitido y permiten que los grupos de delincuencia organizada hayan llegado a tener el poder que tienen. Entonces, sí se requiere enfrentarles con todo el poder del Estado ecuatoriano, y si el Estado ecuatoriano no es suficientemente poderoso para enfrentar con éxito a estos grupos de delincuencia organizada, bueno, sí se requiere apoyo internacional, porque es mucho más importante recuperar la paz, recuperar la tranquilidad de los ecuatorianos. Sí, pero Luego buscaremos la pregunta no culpables. iba en este sentido, coronel, sino en los riesgos de que Ecuador, para tratar de demostrar una realidad que no es tal, se vaya a convertir en un escenario de operaciones simbólicas, como la que aparentemente se ha dado en Sucumbíos. Bueno, yo pienso que el riesgo vale la pena correrlo, porque en caso contrario, tal vez por no cometer errores, por no cometer estos excesos, no actuamos, no hacemos nada, y los grupos de delincuencia organizada van a seguir ganando terreno. Las Yo Fuerzas sé que no Armadas solamente en, son las operaciones. las Fuerzas Armadas en Ecuador son como institución una de las que más confianza reciben de los ecuatorianos. Usted lo habrá visto en las encuestas y es una constante esto. ¿Cómo afectaría, en caso que se comprueben los hechos de sucumbíos a la confianza ciudadana respecto a las Fuerzas Armadas ecuatorianas? Si el gobierno reconoce el error, si es que es un error efectivamente, yo pienso que la desconfianza, la pérdida de imagen por parte de Fuerzas Armadas podría ser pasajera y se podría recuperar. Pero si el gobierno insiste en mantener un error o no reconocer un error, la afectación a la imagen de Fuerzas Armadas podría ser más permanente y podría ser más grave. Pero también es importante, yo sé que no es motivo de la entrevista, pero no solamente vamos a recuperar la paz y utilizando, empleando a las Fuerzas Armadas, se requieren reformas fuertes, radicales en el tema jurídico para sancionar de manera severa a todos estos grupos de delincuencia organizada y a los políticos que permiten que estas fuerzas de delincuencia organizada se hayan fortalecido. Y también se requieren reformas urgentes y radicales en el tema económico para atraer capitales al Ecuador que permitan generar empleo. Y también se requieren reformas radicales en la parte política, administrativa, para reducir el tamaño del Estado, ahorrar recursos e invertir en educación, porque si no Ahora, invertimos en educación, definitivamente no coron- saldremos adelante. Coronel Gutiérrez, desde su experiencia, con esa visión que le da a un expresidente de Ecuador lo vivido y también con su larga carrera militar, ¿qué lecciones cree que deja este operativo en Sucumbíos para el futuro del país? Bueno, que primero hay que obtener inteligencia, no actuar de manera precipitada con una información vaga, tiene que ser convertida en inteligencia, y cuando es inteligencia, esa información es corroborada, esa información es precisa, ahí se convierte en inteligencia para que no se cometan estos errores. No pueden actuar de manera apresurada, tal vez por salir en los titulares, en la prensa, porque se cometen errores gravísimos, como el que posiblemente se pudo haber cometido en Sucumbíos, y se Ujú. afecta a personas inocentes. Y esto pues puede hacer también que mucha gente que quería invertir en emprendimientos como el que ha sido afectado, podrían dejar de invertir, y eso va a generar, o eso va a producir más desempleo, menos oportunidades de Bien, trabajo para el Ecuador. el tiempo Sería lamentablemente esto no nos gravísimo. Esto no puede da. quedar. El tiempo no nos da para más, coronel. Quisiera, sin embargo, en este espacio final que nos comente usted cómo está la situación allá en el Carchi. Usted nos está atendiendo de esta provincia, que es directamente la más afectada por este conflicto arancelario y de seguridad con Colombia. Bueno, realmente da pena ver ese puente de Rumichaca. La gente tiene que pasar a pie por el puente con sus maletas, con los niños en brazos, buscar taxis para ir al terminal terrestre y poder seguir hacia las provincias del interior del país. Y solamente por capricho del gobierno, que no se sienta a dialogar, que no exige, obviamente, pero por medios
de comunicación, de ponerse a dialogar con el presidente de Colombia una solución. En definitiva, lo que queremos es que haya más presencia de militares colombianos en la frontera con el Ecuador. Y eso se lo puede obtener dialogando, pero no actuando como se ha actuado, porque se está afectando a una provincia que prácticamente vive del intercambio comercial y que también se afecta a las provincias del interior. Ojalá el gobierno nacional se siente a dialogar y solucione lo más rápidamente posible este problema que no solamente afecta a la provincia del Carchi, sino prácticamente a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Volviendo y terminando nuevamente con el tema de sucumbíos, ¿qué sugerencias haría usted con respecto a esta comisión investigadora que ha señalado debería conformarla en forma urgente el gobierno nacional? ¿Debería participar quién? ¿Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional, peritos? ¿De qué tipo? Debería actuar una comisión multipartidista de la Asamblea Nacional. Deberían actuar peritos militares que actúen de manera independiente, que no sean presionados por el gobierno nacional. Deberían actuar también, por ejemplo, representantes de las universidades privadas del Ecuador, representantes de algunos organismos sociales, como la CONAIE, por ejemplo, como grupos de trabajadores, por ejemplo. Mientras más amplia, mientras más diversa sea esta comisión, le va a dar mayor transparencia y mayor seguridad de que realmente nos están diciendo la verdad, que eso es lo que queremos los ecuatorianos, y eso es lo que quiere Fuerzas Armadas, y eso es lo que ojalá también desee el gobierno nacional. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia, Coronel Gutiérrez. Muchísimas gracias a usted. Siempre a la orden. Buenas tardes. Declaraciones del coronel Lucio Gutiérrez, ex presidente de Ecuador.